la riqueza de los años y compartamos este espacio en familia. Organiza Fundación Cadena Mayor. Síguenos en nuestras redes sociales. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Los saluda su servidor Alberto Padilla. En los controles, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes, por tanto es día de análisis de lo que sucedió durante la semana en los mercados y la economía. Estará con nosotros para eso, como cada viernes, Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, un poco más adelante. Mientras eso sucede, déjeme informarle que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller Antony Blinken, urgió a Israel a que implemente una serie de pausas humanitarias mientras se reunía en Tel Aviv con los principales oficiales de gobierno de ese país. A esto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que cualquier cese del fuego estaba condicionado a que Hamás libere a los rehenes que mantiene. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, que es controlado por Hamás, el Ministerio de Salud de Gaza, dijo que grandes cantidades de palestinos fueron muertos y heridos por un ataque israelí en un convoy de ambulancias que llevaba gente herida. Israel confirmó este ataque, pero aseguró que una de estas ambulancias estaba siendo usada para llevar a una célula de terroristas de Hamás. La cantidad de muertos en este ataque no ha sido confirmada por ninguna de las partes, solo se asegura que es una gran cantidad. Más temprano, el ejército de Israel dijo que había ya rodeado la ciudad de Gaza y que estaba en una lucha férrea, casi cuerpo a cuerpo, con los militantes de Hamás. Bien, pues ahí tiene usted esto. En otra parte del mundo, en conflicto, Rusia lanzó su más grande ataque con drones sobre Ucrania en semanas, atacando a sitios alrededor de todo el país. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que había derribado a 24 de los 40 drones. El resto sí cayó sobre alguna infraestructura, incluyendo una instalación militar en la región occidental de Ivano-Frankivsk. Mientras tanto, un vocero del Kremlin en Moscú dijo que el conflicto en Ucrania no había alcanzado un estado de no avance o de congelamiento, y de tal manera rechazando los comentarios que hiciera un alto general ucraniano, Valery Salsuny. Y mientras tanto, Estados Unidos anunció un paquete de ayuda adicional de $425 millones militar, este paquete a Ucrania. Se trata de un paquete relativamente pequeño y con esto se completa el último tramo de los $18,000 millones que habían sido autorizados por el Congreso. También incluye $125 millones en armamento que el presidente Joe Biden puede transferir de las existencias actuales
de los inventarios de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Biden quiere que su Congreso le apruebe $106 millones en un paquete de seguridad tanto para Ucrania como para Israel, más aparte otras áreas más. Por supuesto que muchos republicanos se oponen a mayor ayuda a Ucrania. Así es que ahí tiene usted. Hay que decir que Sam Bankman-Fried fue hallado culpable de haber defraudado a los clientes de la bolsa de intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó el año pasado. Un juez federal de Nueva York lo encontró culpable de todos los 7 cargos que se le acusaban, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero. Bankman-Fried afronta un máximo de 110 años de prisión y su sentencia le será otorgada en marzo. Y bueno, el crecimiento del mercado laboral de los Estados Unidos se desaceleró durante octubre porque las empresas añadieron solamente 150,000 puestos de trabajo durante el mes pasado, que es una gran caída con respecto al mes anterior, que fue de 997,000 puestos de trabajo, y también fue menos de lo que se estaba pronosticando. Las ganancias por hora subieron marginalmente un 0,2% mensual, que se trata de la menor tasa de crecimiento en 2 años. Ante esto, el mercado de valores dio un salto con esta noticia, porque esta disminución en el aumento salarial debe de reducir la presión a los precios de los productos, es decir, a la inflación. Y de esto estará hablando Óscar Gutiérrez un poco más adelante. Por cierto, hay que decir que esta disminución que se dio en el mercado laboral de los Estados Unidos no es en realidad tan fuerte como pudiera parecer. Primero que nada, por las huelgas que se estaban dando en las 3 automotrices más grandes de los Estados Unidos, las cuales ya se resolvieron. Nada más ahí se contabilizaron 30,000 puestos de trabajo perdidos durante el mes pasado, que este mes volverán a trabajar. Así es que ahí está ese asunto. Y aparte de eso, hay que decir que esta debilidad que se está dando en el mercado laboral es justamente lo que el Banco Central, lo que la Reserva Federal estaba tratando de lograr. Porque mientras se mantuviera sólido, caliente el mercado laboral, era mucho más difícil el combatir a la inflación. De tal manera que eso era justo lo que estaba recetando el doctor a la economía de los Estados Unidos. Como le decía, esta caída en las presiones salariales va a quitar presión en los precios de los productos. Ahora, la pregunta que todavía permanece en el aire con todos estos datos que se están dando últimamente es si acaso Estados Unidos entonces podrá efectivamente conquistar a la inflación, dominar a la inflación sin sufrir una fuerte caída económica. Esa es la gran pregunta. La respuesta pareciera ser que, vaya, a lo mejor no, a lo mejor la podrá conquistar no con una gran caída económica, pero sí con una disminución importante. Es decir, todos los pronósticos son que el próximo año habrá una recesión económica. Lo que no se sabe es qué tan fuerte y profunda será esta.
Y esa es en realidad la pregunta. De que va a haber, va a haber. Lo que no se sabe es exactamente de qué magnitud. Así es que, bien, ahí tiene usted esto. Hay que decir que en Nueva Zelanda, el partido de centro derecha nacional, el Partido Nacional, tendrá que contar con el apoyo de tanto el partido ACT New Zealand y del partido populista NZ o NZ First para formar un gobierno de acuerdo a los resultados finales de las elecciones que tuvo ese país en octubre. El Partido Nacional ganó 48 de los 122 asientos parlamentarios. El Partido Laborista concedió la derrota de 34 asientos y por ley el Parlamento de Nueva Zelanda debe de formarse y de comenzar a trabajar dentro de las 6 semanas siguientes después de los resultados electorales. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que este viernes el líder del grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, que es esta milicia respaldada por Irán y que está basada en el Líbano, este líder, Hassan Nasrallah, hizo sus primeros comentarios públicos desde que comenzó esta guerra entre Israel y Hamás, y era muy importante conocer la posición de Hezbollah a este respecto. Hamás es Hamás y controla la franja de Gaza, y Hamás es con quien en este momento está teniendo la guerra Israel. Hezbollah es otro grupo diferente, también son árabes y están ellos en el Líbano y también son antagonistas, por no decir que enemigos, de Israel. Así es que era muy importante saber cuál es la reacción del líder de Hezbollah con respecto a lo que está pasando con sus hermanos de Hamás. Muchos estaban temiendo que este personaje Nasrallah fuera a dar declaraciones que señalaran una escalada en el conflicto o el involucramiento directo de Hezbollah en este conflicto. Hay que decir que horas antes de este discurso, las fuerzas de defensa de Israel aumentaron su presencia en la frontera de Israel con el Líbano. Y bueno, hay que decir que Nasrallah comenzó por alabar a la resistencia de Hamás y también alabó a los militantes de Hezbollah que fueron aniquilados en los enfrentamientos recientes que han habido en la frontera entre Israel y del Líbano. Negó el involucramiento de Hezbollah en los ataques del 7 de octubre, afirmando que esos ataques se trataron de una iniciativa palestina. Se desligó completamente de aquel evento que fue lo que inició esta guerra. La presencia de esta milicia en la frontera, dijo, ya había reducido o hecho reducir la presión sobre Hamás al atraer hacia ese lugar de la frontera en el norte una buena porción de las Fuerzas Armadas de Israel. Eso es lo que dijo él, que esa es la manera, digamos, en la que está colaborando con los hermanos de Hamás que están en el sur. No descartó una guerra de Hezbollah con Israel, pero sin embargo
de manera bastante enfática, repitió que cualquier escalada dependería de lo que se desarrolle en Gaza. Al final de este discurso, que fue de 1 hora y media, realmente el señor Nasrallah dijo pues muy poco, no fue muy específico. Lo que sí es que queda bastante claro, y bueno, yo lo dije aquí desde el ataque del 7 de octubre, ese fue un sábado. Y ya el lunes, ya le venía diciendo yo, y se lo he estado repitiendo, y así ha sido, que cómo termine este asunto y cómo se desarrolle este asunto de la guerra de Israel con Hamás va a depender totalmente de la respuesta de Israel sobre el ataque del 7 de octubre. Y básicamente con eso me referí, y todos nos hemos referido a la cantidad y masa de víctimas civiles que vaya a causar esta operación, esta respuesta de Israel sobre Hamás. De hecho, Hamás eso es lo que quiere. Hamás eso es lo que quiere. Quiere, en su plan maquiavélico, desea, provoca, actúa para que haya la mayor cantidad de civiles muertos posible, precisamente para que se involucren otras partes, Hezbollah, Irán, etcétera, en su búsqueda fantasiosa de eliminar a Israel. Pero lo que sí es cierto, y lo acaba de decir este señor Nasrallah, es que, y lo ha dicho Irán también, y por tanto está el secretario de Estado de los Estados Unidos en este momento en Israel diciendo, por favor, cálmense, porque efectivamente, si esto, y luego encima se está dando esta noticia que se dio hoy, que ahora, después de todo lo que ha pasado, cayó este ataque sobre este convoy de ambulancias. Entonces, todas las partes, propios y extraños, han estado advirtiendo que si esto continúa con la tasa que está habiendo en este momento de bajas civiles, el riesgo es, yo diría no altísimo, diría inminente, de que otras partes no podrán evitar involucrarse en la guerra. Y ese es el gran problema. Las autoridades de Israel tienen una gran presión interna. Benjamin Netanyahu tiene una gran presión interna de hacer algo. Él tiene que presentarse como un hombre fuerte ante sus ciudadanos, aunque los reportes son que los familiares de los rehenes le están pidiendo que sea prudente. Y no está siendo prudente. Es más, todo el mundo le está pidiendo que sea prudente. Incluso los familiares de los rehenes le están pidiendo que sea prudente. Y él está eligiendo no ser prudente. Y ha rechazado las múltiples y multilaterales solicitudes de un cese al fuego. Las ha rechazado por completo. Y el gran problema de esto es precisamente que esta actitud está provocando y generando lo que jamás quiere, que más partes se involucren. Así es que, y pareciera que Estados Unidos lo está viendo clarísimo. Por eso es la tercera o cuarta vez que Anthony Blinken está en Israel, y ya fue el propio Joe Biden. Porque mientras que Estados Unidos ha reiterado el apoyo a Israel y el derecho de Israel a defenderse, cada vez más han estado pidiendo, y ya de hecho Joe Biden lo dijo el jueves, que le está pidiendo a Israel que por favor al menos haga una pausa, si no un cese al fuego, una pausa para permitir la evacuación de civiles y la ayuda humanitaria.
porque están viendo el grave peligro que está en este asunto. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que, cambiando de tema completamente, la productora de automóviles de lujo de Alemania, la BMW o de BMW, presentó sus resultados al tercer trimestre este viernes y estos fueron pues bastante positivos en general. Esta compañía BMW, hay que decir que vende una mayor parte de sus automóviles en China que el resto de sus competidores cercanos, y decir que en ese país o en esa economía o en ese mercado las ventas están disminuyendo. Pero aún así BMW vendió en China más de 600,000 vehículos, no en China, discúlpeme, en el mundo, vendió más de 600,000 vehículos durante el tercer trimestre, que es un 5% más que lo que vendió en el mismo trimestre del año pasado. La rentabilidad, las utilidades de BMW permanecieron elevadas, como también lo ha estado haciendo en el resto de la industria. Y pues la BMW, como usted sabe, se concentra en producir automóviles de alta gama que son mucho más rentables que los automóviles pequeños, ¿sí? La producción, el costo de hacer un automóvil pequeño y barato sobre uno caro e igual de pequeño, igual de pequeño. Bueno, no vamos a hablar del tamaño del automóvil, pero del costo, ¿sí? El costo de producir el automóvil más barato de la Hyundai y el costo de producir el automóvil más barato de la Mercedes-Benz es muy parecido. El costo es muy parecido. El precio no es ningún parecido, porque el precio del automóvil más barato de la Hyundai con el precio del automóvil más barato de la BMW es muchísima la diferencia. Y todo eso es rentabilidad. Y esa rentabilidad se la queda pues BMW. Entonces la rentabilidad de los automóviles o el margen de los automóviles de lujo es mucho mayor que los otros, ¿sí? Hay que decir que para BMW las ventas de automóviles eléctricos fueron el 15% del total de sus ventas durante el tercer trimestre. Pero sin embargo, a pesar del gran poder y reconocimiento de su marca, nada menos que de 3 letras, BMW, su cada vez más creciente oferta de vehículos eléctricos le ofrecen una menor cantidad o margen de utilidades que los automóviles a combustión interna. Y este es un problema. Para la BMW, desconozco si sea un problema de toda la industria que está transformándose de automóviles de combustión interna hacia el eléctrico, pero en el caso de BMW, gana menos dinero con cada automóvil eléctrico que con cada automóvil de combustión interna. Y eso definitivamente pues es un problema. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Vuelve la tercera edición de la Expo para la persona adulta mayor más grande del país, Expo 65 más, con más de 80 expositores con diversos productos y servicios, charlas con temas de actualidad, actividades artísticas y recreativas, el tradicional baile. Del 17 al 19 de noviembre, Antigua Aduana. Celebremos la riqueza de los años y compartamos este espacio en familia. Organiza Fundación Cadena Mayor. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Es viernes y es día del análisis de lo que sucedió en esta semana en los mercados y la economía con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Mi querido Óscar, saludos. Buenas tardes, Alberto. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Y esta semana ha sido muy buena, subiendo todos los días la bolsa. El día de hoy cerró el Dow Jones con un incremento del 0,66%, el S&P 500 un 0,94% y el Nasdaq un 1,38%. En el S&P subieron casi todos los sectores, solo se quedó uno rezagado, que fue el sector de energía, perdiendo un 0,92%. Todos los demás sectores subieron. En primer lugar, el de servicios de comunicación con un 1,53% y bienes raíces un 1,49%. Y la mejor acción del día fue, tal vez para muchos conocida, la marca de Expedia, que subió el día de hoy 18,84% para quedar la acción en 112,71%. Expedia es una empresa que tiene 16,500 empleados y tal vez para sorpresa de algunos, no es solo Expedia.com. Expedia realmente consolida una gran cantidad de marcas en este medio. Expedia es dueño, aparte de Expedia.com, de Hotels.com, de VRBO, de Orbitz, Travelocity, What If Group, Cheap Tickets, eBookers, Hotwire, Car Rentals, Classic Vacations, Trivago. Es decir, tiene un portafolio muy grande de marcas relacionadas con la reserva y la venta de tiquetes para hoteles y otras actividades turísticas. Tiene incluso también, da servicios, por ejemplo, de lo que se llama white label, que es cuando yo le hago toda la parte a otros sitios, todo el trabajo de oficina, lo que llaman el back office o la parte de atrás. Este servicio se llama Expedia Partner Solutions, en donde incluso a sitios que sean competencias, realmente el motor detrás es Expedia. Y tiene además servicios para las agencias de viajes, para call centers relacionados con turismo, para operadores. Es decir, está prácticamente en todos los segmentos relacionados con la comercialización de turismo, el líder en el área. Expedia fue fundado en 1996 y está basado en Seattle, Washington. Expedia tiene una capitalización de mercado de 13,600 millones de dólares, ventas por 12,600, y la subida de hoy se debe a que ayer reportó sus resultados después del cierre, y entonces hoy abrió con un precio incrementado y durante el día terminó cerrando en ese 18,84%. Reportó ayer utilidades de $5,41 por acción, cuando lo que se esperaba era $4,59.
Así que fue un resultado mejor de lo esperado en utilidades, pero también otras señales importantes que hicieron que el mercado reaccionara positivamente fue que expandió su base de usuarios, mejoró su EBITDA, sus márgenes, y además una iniciativa que tiene para un programa de lealtad que se llama One Key Initiative, que lo que hace es unir varias marcas dentro de un solo programa de lealtad. Ha resultado, reportó que ha sido exitosa, que se está absorbiendo muy bien, y eso el mercado lo toma positivo porque esto da mayor estabilidad en la cantidad de clientes que mantiene, es decir, menos rotación de clientes para la empresa y mejores posibilidades de prever ventas a futuro. Entonces, todo esto el mercado lo tomó muy bien y hizo que fuera la mejor acción el día de hoy del S&P 500. La peor acción, en contraste, fue la empresa Fortinet, que es una empresa que se dedica a soluciones de seguridad, de ciberseguridad, perdón, y redes. Perdió el día de hoy 12,35% de su valor, la acción, para quedar en $50,48. Fortinet da varias soluciones de software y de hardware para firewalls, para anti-malware, lo que se llama VPNs, que son Virtual Private Networks, ¿verdad? Son redes privadas virtuales, anti-spam, es decir, todo en esta área de ciberseguridad, varios productos que se instalan en redes, atienden empresas, muchas empresas grandes en Estados Unidos. Fue incorporada en el año 2000 y está basada en Sunnyvale, California. Fortinet tiene 12,600 empleados, una capitalización de mercado de $45,230 millones y ventas de $5,170 millones. Realizó la reacción negativa. En realidad no fue porque no gustaron los resultados, no gustaron las proyecciones, a pesar de que en el fondo fueron mixtos. Hubo algunas cosas positivas, por ejemplo, las utilidades del trimestre por acción fueron de 41 centavos, cuando lo que se esperaba eran 30 centavos, positivas, pero las proyecciones hacia adelante fue principalmente lo que no gustó. Lo más importante, las ventas que proyectaron fueron menores a las esperadas por Wall Street. El rango que se habló en la conferencia de prensa de ventas hacia el último trimestre, que andarían en entre 1.380 y 1.440 millones. El mercado esperaba al menos 1.500 millones, eso se tomó negativo. Por otro lado, proyectaron utilidades para el próximo trimestre también de entre 42 y 44 centavos por acción. Eso fue más bien positivo porque el mercado esperaba el límite inferior, esperaba 42 centavos nada más. Para el año en su totalidad se proyectaron un cierre de entre 5.270 millones y 5.330. El mercado esperaba 5.400, ahí se quedó un poquito abajo, pero igual en las utilidades proyectadas para el año, también la empresa proyectó entre 1.54 y 1.56 y el mercado proyectaba 1.51. En realidad pareciera como una reacción más fuerte de la cuenta, o sea, que haya significado ser la peor acción del día cuando pareciera que los resultados no fueron tan malos. Sin embargo, lo que sucede es que el mercado, cuando ve que hacia adelante las ventas se empiezan a poner más planas, es decir, menos crecimiento, eso hace que ya no se justifiquen múltiplos muy altos, y es que actualmente todavía mantiene Fortinet, que se ha considerado una acción de crecimiento, de actualmente 42 veces las utilidades. Incluso recuperó un poco porque había caído a inicio del día hasta $43. Al final terminó subiendo un poco más y cerrando en 50.48. Esa fue la peor acción del día. En la semana cierra muy positiva, y aquí sí
todos los sectores resultaron positivos, absolutamente, prácticamente, o sea, esta es la semana es la mejor semana del 2023. Terminó cerrando el S&P en la semana en 5,85, como digo, todos los sectores arriba, el principal siendo el sector de servicios de comunicación, que creció un 7,20, tecnología de información subió un 4,41, productos discrecionales un 3,86, sector financiero 3,85, es decir, todos muy fuertes. El movimiento de esta semana prácticamente recupera las pérdidas que habían habido las últimas 2 semanas. Acordémonos que incluso la semana pasada, mencionando lo que había caído en el mes, que era un poco más de un 10%, ponía el mercado en lo que se llama una corrección cuando supera el 10%. Bueno, y esta semana sube fuertemente, todos los días subieron, y hubo, digamos, 2 eventos económicos importantes en la semana. El primero siendo el miércoles, cuando el señor Powell dio su conferencia de prensa. Las tasas de interés, como se prevía, quedaron igual. Y bueno, hubo algunos comentarios importantes del señor Powell. Él habló que la economía se mantiene expandiéndose a paso fuerte. Las expectativas de crecimiento anual fue más que las expectativas. El crecimiento creció a un ritmo de un 4,9%, principalmente debido a el crecimiento en los productos de consumo. El mercado de vivienda sí se ha estabilizado un poco, producto de la subida de tasas de interés, que ha restringido más el crecimiento de este mercado. Igual se han frenado un poco las inversiones de capital en los negocios. El señor Powell se refirió al mercado laboral el miércoles. Sabemos que fue hoy que se reportaron los datos de desempleo, como bien lo mencionaste, pero sí se refirió un poco diciendo que, bueno, que se ha venido mejorando el balance entre oferta y demanda de trabajo. Los últimos meses, los últimos 3 meses había venido creciendo los puestos de trabajo a un promedio de 266,000 puestos de trabajo, cuando al inicio del año, o sea, a pesar de que es fuerte, al inicio del año había sido mayor. Entonces había alguna disminución, y ya sabemos ahorita que fue mucho menor en este último reporte. Igualmente habló que la participación laboral había venido aumentando junto con la inmigración. Bueno, a pesar de que se viene cerrando la brecha entre las ofertas de trabajo y la demanda, que ahorita hay 9,5 millones de ofertas de trabajo para un desempleo alrededor de 6,5 millones, eso, a pesar de que se ha venido cerrando, sigue siendo importante. Entonces, bueno, el mercado tomó positivo ese día, igual creció bastante. El miércoles igual mencionó que han venido bajando el balance de la Fed en $1 millón, lo han bajado desde que iniciaron. Y esto hizo también que las apuestas, acordémonos que la semana pasada habíamos hablado que las apuestas nos decían que hasta junio se empezaba a bajar la tasa de interés. Ahorita cambiaron un poquito. En este momento se espera que la primer baja, o sea, después de que se mantuvo firme el 1 de noviembre las mismas tasas, se espera que la primer baja en tasas de interés ya no se den en junio, sino para la reunión del 1 de mayo, y una segunda baja incluso a partir en la reunión del 31 de julio. Eso es lo que en este momento están diciendo las apuestas. El reporte de desempleo, como ya lo mencionaste, bueno, terminó siendo que aumentaron los puestos de trabajo en 150,000 cuando se estimaba 175,000, y el crecimiento de los salarios en 0,2. El mes anterior había sido 0,3. Entonces esto, el mercado lo tomó positivo. El desempleo subió ligeramente, el anterior había estado en 3,8, sube a 3,9. Entonces, estos movimientos que van en la dirección correcta, es decir, que van en la dirección en la que ha venido trabajando la Reserva Federal, el mercado los toma positivos, porque es decir, se van reduciendo
el crecimiento de trabajo, pero poquito, se va viendo un efecto en el aumento de los salarios, que el 0,2 en el mes es a una tasa anual de 2,4, entonces ya más cerca incluso a la meta de inflación que tiene la Reserva. Entonces, todo esto va de nuevo con el famoso aterrizaje suave o eventualmente con una leve recesión. Probablemente si la baja hubiera sido que se podría dar o se va a dar eventualmente, que en vez de que haya un pequeño crecimiento en puestos de trabajo sea incluso negativo, probablemente si hubiera sido menos 300 o menos 400, el mercado lo habría tomado como un signo al ser un movimiento fuerte, aumentando los riesgos de una recesión más fuerte, y hubiera probablemente sido negativo. Pero al estarse cumpliendo las expectativas que tiene la Reserva Federal y el señor Powell, esto el mercado lo toma bastante positivo y cierra la semana siendo la mejor del año. Y por último, bueno, en la última semana habíamos atendido una solicitud de la audiencia de analizar una compañía, Qualcomm, y también nos habían solicitado analizar Occidental Petroleum. Occidental es una compañía diversificada, principalmente la producción de campos para petróleo y gas natural. Tiene 11.900 empleados, opera y desarrolla estos campos tanto en Estados Unidos, en Oriente Medio, África y Latinoamérica. Tiene también, está integrada, tiene también plantas de productos químicos y mercadeo. Es una empresa que fue fundada desde 1920 y está basada en Houston, Texas. Occidental tiene una capitalización de mercado de $56,000 millones, ventas por 31.540, y está transando ahorita alrededor de 10,7 veces las utilidades. El promedio de los 5 años es 185 veces. Esto se debe, claro, a la volatilidad tan fuerte de los precios del petróleo, que en algún momento el precio hace que las utilidades bajen y entonces este múltiplo se eleva. Pero este es un precio bastante normal en la industria. Las competidores más fuertes andan en un rango similar, como decir Chevron y Exxon. Hay otras más pequeñas que transan incluso con múltiplos menores. Tiene el precio de sus ventas es de 1.97, precio de valor en libros de 2.73. Es una empresa bien manejada, bien capitalizada, un retorno sobre los activos de 7.83, retorno sobre el patrimonio de 23,74. Uno lo ve en el EBITDA, el último reportado, de $16.300 millones, y toda su deuda es de $20.700 millones. Entonces uno ve que es una empresa que tiene solvencia, con un flujo operativo de $14.000 millones y después de deuda de $6.700. Poco endeudamiento, menos endeudamiento que capital. En el último año, en 9 meses, la acción se ha venido moviendo entre un precio de 55 y 75 dólares. Los analistas todos ponen el precio de aquí hacia un año adelante en un rango entre 60 y 80 dólares, y la mayoría entre esos mismos más cerca de 70 dólares. Occidental Petroleum reporta utilidades el próximo martes 7, después del cierre. Aquí podemos ver algún movimiento, pero en realidad las acciones se han mantenido bastante estables. Hay una particularidad en esta compañía que la mencioné la semana pasada, y es que el señor Warren Buffett tiene una inversión muy importante en esta empresa. Es más, de hecho, esta misma semana pasada compró 3 veces acciones en esta compañía para llegar a 228 millones de acciones y un resto de una participación, de una circulación de 884 millones, o sea, pone esto en 25,8% de participación. En esta empresa también el señor Buffett hizo un movimiento financiero en el 2019. La empresa tomó control de otra empresa petrolera que es Anadarko, y a la hora de hacer la compra, que fue una compra hostil, fue a la fuerza, recurrió a Warren Buffett, que les prestó $10,000 millones,
y lo que se hizo fue emitir acciones preferentes al 8%, que incluso son convertibles eventualmente por Warren Buffett. Entonces hay un interés particular de Warren Buffett porque el ejercicio, la convertibilidad la puede hacer a un ejercicio entre los $59 y los $62.50, entonces hay un interés particular de Warren Buffett de mantener el precio arriba, y entonces a veces eso lo motiva a que compre. Entonces esto es una particularidad muy interesante de esta acción. Esto lo hizo la compañía porque a la hora de hacer la compra hostil, para hacerla más rápido, dio una parte en efectivo, una parte en acciones, y para que esa participación en acciones en la compra fuera menor al 20%, y lograr lograr la compra sin necesidad, al ser menor de ese 20%, podía moverse rápido sin necesidad de hacer una propia asamblea y pedir permiso, y entonces la diferencia en la compra fue este dinero que le prestó el señor Buffett. Entonces lograron hacer la compra y ese es el resultado. La verdad que después de analizar la compañía, bueno, yo personalmente incluso asumí una posición pensando en utilizando una técnica que hablamos hace 15 días, que es vender puts. Lo hice a un precio de $55, viendo que el señor Buffett tiene interés en que esto no baje de 59, y que todos los analistas ponen el precio entre 60 y 81, entonces aproveché y puse una pequeña posición a mi favor de aquí al 19 de abril. Gano siempre y cuando la acción se mantenga arriba de $55, y si no me vería obligado a comprar las acciones a 55, lo cual para mí en este momento sería una ganga. Así que ese es el análisis para el día de hoy, Alberto. Pues muy interesante. Ojalá y nos reportes cómo te fue con esa inversión para el mes de abril. Sería sumamente interesante. Bueno, excelente, Alberto. Oye, antes de cerrar, déjame nada más leerte un dato aquí que estaba viendo rápidamente para comentarlo contigo, acerca del análisis de que noviembre típicamente ha sido, o históricamente ha sido, el mejor mes para el mercado bursátil desde que se lleva cuenta desde 1950, de acuerdo a datos de la firma LPL Financial. Hay que decir que el S&P 500 ha caído para el mes de noviembre solamente una sola vez en los últimos 11 años, que fue en el 2021. Para el Dow Jones, este indicador ha ganado más de un punto porcentual en promedio para el mes de noviembre durante los últimos 100 años. Hablando del mes de noviembre, y por supuesto que pues eso es el pasado, eso es la historia, ¿no? Pero resulta que noviembre siempre ha sido un buen mes para el mercado bursátil. Sí, y eso es correcto, y yo, si no me equivoco, esto se puede analizar también unido a otro dato histórico, y es que creo que típicamente el mes de octubre siempre es muy malo. Entonces claro, eso es consistente, porque si normalmente baja muchísimo en octubre, más de lo normal, pues tiene sentido que noviembre sea un mes en que se recupere, y eso lo estamos viendo claramente esta semana, en que esta semana prácticamente, que es el inicio de noviembre, recupera la pérdida de las 2 semanas anteriores. Así es, efectivamente. Bueno, pues Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, como cada viernes te agradezco muchísimo. Bueno, Alberto, encantado de estar aquí, que pasen todos un feliz fin de semana. Igualmente para ti, fue Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.